Señores, tenemos nuestro primer invitado ya con nosotros. Está en los estudios José Ignacio Espaillat, expresidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina, Ana Degas, expresidente de la Comisión Latinoamericana de Empresarios del Combustible y fundador de Petronam. Bienvenido, don José Ignacio, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, y propicia su visita a propósito de las medidas que anunció el presidente de la República de congelar el precio del combustible, mientras el barril del petróleo se encuentre entre 85 y 115 dólares. La pregunta es si apenas 2 días después de ese anuncio todavía podemos esperar que se mantengan congelados los precios de los combustibles o si ya estaríamos viendo un aumento debido a lo que ha estado pasando con el barril del petróleo. Bueno, ya tenemos 3 días con el petróleo de $20. Ayer cerró a antes de ayer cerró a $118. En Texas, que es pero la intención del presidente es sumamente buena porque el usted asumir entre 85 y 115, eso quiere decir que el gobierno está asumiendo alrededor de $30 de diferencia del precio del barril. Y el subsidio que el presidente anunció es bastante amplio, porque iría de 8.000 millones a 16.000 millones, pero esto es en 4 meses. El presidente es una medida transitoria que está tratando de crear un golpe para que la inflación no se siga manifestando como se manifiesta en el mundo. Y aquí, que somos un país con sus características propias, hemos visto cómo fuimos uno de los países que más inflación tuvo el año pasado. Claro, pero fue un país donde el Banco Central, que hay que recordarlo, inyectó a la economía 215.000 millones de pesos, que lo sacó de la estructura que existe. De la reserva monetaria. De la reserva, de lo que los bancos tienen que tener como encaje, y lo llevó al público. Eso tenía que dinamizar la economía de manera Pero, señor principal. El hecho del anuncio dado por el señor presidente de la República implica que se va a subsidiar la parte que tiene que ver desde los 85 hasta los 115, más no la que pase de ahí. ¿Es así? Sí, eso yo lo entendí de esa manera. De esa manera. Sí, Porque yo pensé que era que si pasaba de ahí no había subsidio, pero eso implica entonces que hay subsidio hasta los 115. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser la manifestación práctica de esta medida? Tomando en cuenta que, como usted dice, ya el petróleo está muy por encima del mismo margen planteado por el gobierno. Entonces, hay que esperar que como quiera, incluso esta misma semana, vuelva a subir el precio del combustible. Eso hay que dejárselo a la voluntad del gobierno, porque en muchas ocasiones tenemos ya un largo tiempo que los precios alza, y el gobierno asume a veces completo y a veces una parte del aumento. Tenemos que esperar la voluntad del gobierno para el viernes, si comenzará ya a poner en práctica la decisión de forma rígida, porque ya está por encima de $115. Entonces, se está planteando... Pero él está empezando en un proceso donde ya había un volumen de dinero que no se estaba aplicando. O sea, la semana pasada que se hizo un aumento parcial, fue apenas el 15% de lo que correspondía a hacer de aumento. Entonces ya había una parte abajo de que queda también dentro del rango que el presidente quiere evitar que la inflación siga creciendo en República Dominicana. Está en el Congreso Nacional la ley de reforma a la ley de hidrocarburos. Entre las cosas que se plantea es que los precios de los combustibles no sean semanal, que se haya la medición, sino que sea quincenal. ¿Cuáles cosas cree usted que se debe reformar en la ley de hidrocarburos para beneficio de la población dominicana? Lo primero que hay que establecer que ese proyecto de ley no creo que represente la intención del presidente, porque el presidente quiere bajarle costo. Hay una diferencia entre costos y precios, ¿verdad? El costo es los componentes que conforman
que vale un producto. Y el costo es el valor final, ¿verdad? El precio es el valor final. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que este proyecto lo han elaborado técnicos, parece ser del Ministerio de Industria y Comercio y del Ministerio de Hacienda. Quiero poner eso en relieve, que la población sepa que el Ministerio de Hacienda tiene la mano puesta de manera fundamental en ese proyecto. Y esto pues han hecho un proyecto para favorecer a los terminales de combustible, a los importadores. Y con esto no es favorecer al consumidor en el costo. En realidad, de 7 parámetros que habían para calcular el precio de paridad de importación, ha subido a 13 parámetros. Le están cubriendo todos los espacios a los importadores. Pero ese proyecto también, ya eso indica de naturaleza que el costo va a subir. Porque si usted incluye nuevos parámetros incluso que se habían dejado de aplicar por la confrontación que hubo en el año 2016. Por ejemplo, la prima. La prima es un valor que se incluía en el precio de paridad de importación como forma de favorecer o compensar, yo no sé cuál de las dos cosas, a un supuesto intermediario que entraba en la cadena, pero que en el fondo era una forma de sacar dinero. En alguna oportunidad la prima estaba como en 2 pesos, 3 pesos, pero yo la vi a 9, porque eso era una decisión administrativa del funcionario que calcula los precios, si quiere favorecer a alguien o no quiere favorecer a alguien. Entonces, si ahora meten la prima de nuevo en una ley, eso quiere decir que no van a dar la madre, como dicen. Señor Payá, pero hay más parámetros que están ahí incluidos, que no se corresponden. ¿Cómo cuáles? Oh, pero mire, ellos están calculando ahora, en el uso de terminal, valorar el costo del uso de terminal a partir de la inversión del costo actual de una infraestructura. Y ninguna de esas infraestructuras se están construyendo hoy. Son infraestructuras que existen, por ejemplo, la de la refinería, desde el año 1972. La de San Pedro, que es una infraestructura que empieza en el año 2000. Entonces usted lo que le va a llenar los bolsillos de dinero a los importadores, a costa de aplicarle más costos al producto. Pero también en ese proyecto, y aquí viene la parte que Hacienda metió la mano, ellos pretenden liberar los precios al que el importador tenga un precio máximo de venta. Ese precio máximo de venta, ellos pretenden asumir el mismo caso de Puerto Rico o el mismo caso de Guatemala y abandonar el procedimiento que hemos tenido en el país, que es similar al de Costa Rica, el de Uruguay, donde el gobierno tiene su participación para evitar que la parte monopólica de este negocio que está acechando y que es la autora de este proyecto de ley, porque esos técnicos, yo le aseguro que no actuaron por iniciativa propia. Cuando uno habla con ellos dicen, no, nosotros no queremos que se liberen los precios, dicen los técnicos de esas instituciones. Pero esas empresas importadoras sí quieren liberar los precios. Entonces, si el proyecto está liberando los precios, es para favorecer a esa empresa y no lo hicieron de forma santa. Pero una pregunta. Siempre se ha dicho que la gente que interviene en el negocio del combustible en nuestro país gana mucho más dinero que en otros países por el porciento que le corresponde. Estamos hablando de importadores, distribuidores, dueños de estaciones, transportistas, que los márgenes de beneficio de esos sectores podrían ser reducidos un poco si es el interés del gobierno de reducir un poco el precio de los combustibles sin necesidad de hacer otras cosas. Mire, en República Dominicana, que es un margen regulado, en este momento, la intermediación completa desde mayorista, transportista y detallista es apenas un 14%. Si usted chequea en Puerto Rico, que existe supuestamente la fijación de precio máximo, el valor de intermediación es de entre un 26 y un 29%. La de República Dominicana es la mitad. Pero ¿qué sucede en Puerto Rico? Para que te vea nada más. Lo que va a venir aquí en República Dominicana. Que los importadores son dueños de prácticamente todas las estaciones.
Y entonces el importador mayorista, en la ley de Puerto Rico le prohíbe, oiga la diferencia, le prohíbe que opere estaciones de servicio. Ser distribuidor. No, ser detallista. Exacto. Se le prohíbe de manera taxativa y él tiene que rentársela a un tercero. Aquí no, aquí se le permitió operar. Del gobierno de Balaguer mismo comenzó el proceso, el gobierno de Lionel comenzó el proceso de permitirle operar estaciones de servicio y hoy ya tienen un mercado aproximadamente de un 40% administrado por ellos mismos. ¿De qué manera? Pero déjeme terminar. ¿Y qué pasa en Puerto Rico? Que ahora la cadena entera, que es la comparación entre el precio plus y el precio que llega al consumidor, quitando el impuesto del medio, ¿no? Porque ese es un problema que hay que verlo. Resulta que es un 26 a un 29%. Pero ¿qué hace el mayorista dueño del negocio de la estación? Que le arrienda la bomba a una persona que sería el detallista y le deja de margen de intermediación, imaginémonos, 6 centavos de dólar o 4 centavos de dólar. Entonces le dice a ese detallista, no, tú te la tienes que buscar con la tienda de conveniencia. Pero él tiene todo el dinero atrás. Eso es lo que ustedes, técnicos de Hacienda y técnicos de Industria y Comercio, van a provocar en República Dominicana. Ese es el daño que va a hacer, y el consumidor puertorriqueño, en el fondo, paga un costo de intermediación de un 26 a un 29%. Lo mismo sucede en Guatemala. Los que están viendo a Guatemala, que tengan cuidado. Yo conozco a Guatemala. Yo conozco el mercado latinoamericano de arriba abajo. Las únicas estructuras que funcionan correctamente es la estructura de Costa Rica, de Uruguay, de República Dominicana. Se lo digo con seguridad. Es un error lo que van a hacer, modificar esta ley. Y Luis Abinader, estoy seguro que no quiere eso. Y ustedes le están pasando por debajo de la manga esa ley y se la han llevado al Congreso. Esa ley hay que retirarla del Congreso. Para allá, hay un asunto aquí que hay que tomar en cuenta. Primero, los detallistas se benefician del negocio. Los que traen los importadores se beneficia el gobierno. También con el asunto del petróleo. Pero los perjudicados son los ciudadanos, que son los que deben ser beneficiados. ¿Cómo beneficiar a la población dominicana que consume el combustible? Sí, pero acuérdese que usted es un comunicador y sabe que los servicios tienen un valor, tienen un costo. No es que uno se beneficia y el otro se perjudica. El gran beneficiario es el usuario, porque le permite a usted venir aquí limpio y en un automóvil usando combustible. Ahora, para usted tener ese combustible tiene un costo y ese costo es el que llega finalmente al consumidor. En el caso de República Dominicana, la participación de esos actores está regulada. Y vuelvo y les repito que en la suma completa, por ejemplo, el detallista es un 8%. Un 8%, pero del 8%, recuerde que el detallista tiene que pagar a la intermediaria de tarjeta de crédito un 2%, ya le quedó un 6%, ¿verdad? Pero también sigue el impacto y el engaño que está en esa ley queriéndose hacer una decisión ilegal, recurrida en los tribunales, en lo relativo a decir que ellos le transfieren la temperatura al consumidor. Y en ese juego es una farsa que ahora quieren meterla por ley. Es una farsa que eso debe de denunciarse. En julio del 2014, Saviñón, que era el ministro de Industria y Comercio, negoció esa resolución y después cuentan que del apartamento de él les robaron que si yo cuántos, cientos de miles de dólares, de millones de dólares. Entonces esa negociación ahora la quieren pasar como una ley y ese es un engaño. Entonces ahí en ese engaño hay una situación adicional que el consumidor lo está pagando sin necesidad también. Ese era mi punto, porque necesitamos ya cerrar, nos queda muy poco tiempo. ¿Cuál sería el impacto de esta ley a nivel de los precios para fines del consumidor? No, de este proyecto. No busquemos precios de costos, porque el precio va a cambiar. Pues si, de la estructura de no, porque los precios internacionales no los fijamos nosotros. El costo, si usted baja costo, el precio final será competitivo. Entonces el costo de eso va a ser un aumento. Va a ser un aumento porque incluso el encabezado de la ley dice que para fortalecer la capacidad recaudatoria del gobierno. Dice el proyecto de ley. O sea que el gobierno va a aplicar también ahí recolección de más impuestos. ¿Pero qué sentido tendría que el gobierno esté decidiendo una serie de medidas que buscan mitigar
el aumento de esos costos. Esa es la intención de Luis. Cuando Pero pregúntele a, pregúntele a Jochi Vicente por qué él está metiendo eso. Fíjese que no hablo de Hito Bisonó, porque Hito Bisonó hizo la parte, como se dice cuando hay guerra, uno hace la parte sucia y otro hace la parte limpia. La parte limpia, entre comillas, la está haciendo Jochi Vicente. Pregúntele a él. Y la parte media rara la está haciendo Hito. Gracias, Bueno, señor Espaillat. Gracias, Señores, Espaillat. despedimos a José Ignacio Espaillat, expresidente de Anadegas, de la Comisión Latinoamericana de Empresarios del Combustible y fundador de Petronam. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.